noches, doctora. Se le Normal. escucha. Ok, vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es trastornos de la conducta alimentaria, ¿ok? Bueno, como les dije en la anterior clase, vamos a avanzar un poquito de personalidad, ya que está dentro de lo que son trastornos mentales, pero va a ser súper rápido, ¿ok? Recording in progress. Bueno, cuando nosotros hablamos de trastornos de personalidad, ¿ya se nota la pantalla? ¿Se Sí, nota ahora la sí. pantalla? Ok. Bueno, cuando nosotros hablamos de personalidad, vamos a tener claro que es un tema que todos, dentro de todas las especialidades, tenemos que conocer. ¿Por qué razón, doctores? Porque muchos problemas, muchas situaciones que también podemos ir viviendo dentro de nuestra, dentro de nuestra formación como médicos, es el estar en una relación médico-paciente y también muchos problemas que tal vez en algún momento podamos tener con algún paciente pueden estar relacionados a nuestra personalidad o a la personalidad del paciente, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos acerca de este tema porque nos va a permitir darnos cuenta cuando estamos frente a un paciente que nos va a generar problemas, y me refiero a problemas hasta en problemas legales, o cuando es que tenemos que ir entendiendo ciertas características del paciente para, para que, para que nuestro tratamiento, las mejoras que el paciente pueda tener, pues esté en relación, nosotros podamos abordar a algunos tipos de pacientes, ¿no? Dicho de los, cuando nosotros hablamos de personalidad, tenemos que explicar que primero son rasgos que todos tenemos, ¿no? Hay las personalidades esquizoide, paranoide, esquizotípica, la personalidad histriónica, antisocial, borderline, narcisista, obsesiva, dependiente y evitativa. Todos en algún momento, todos tenemos rasgos de todos los tipos de personalidad. ¿Qué significa? Que la personalidad tiene un carácter adaptativo. Donde nosotros vamos, la personalidad va a permitir que nosotros nos adaptemos a diferentes situaciones. Cuando una persona viene a un amigo y nos cuenta que donde va tiene problemas y él asume que todos son el problema menos él, ¿no? Entonces sabemos que esa persona tiene un trastorno de personalidad, ¿no? Porque afecta a todos sus entornos, su entorno familiar, su entorno social, su entorno laboral, hasta en pareja, ¿no? Entonces muchas veces estos patrones cuando llegan a ser son patrones que no se modifican, sino más bien la personalidad no se adapta, más bien entiende a desadaptarse y llegamos a tener como características rígidas de un tipo de personalidad, entonces sabemos que estamos frente a un problema. Yo les explico a mis pacientes, es como que tú vayas a un velorio y te pongas a reír súper fuerte y a hablar súper fuerte, todos te van a mirar feo y tú digas, es que todos me tienen envidia, por eso me miran, no, es por cómo tú te estás comportando, pero es igual que tú vayas participes en una obra de teatro y hables súper bajito, no te pongas tímido, entonces tú sabes que eso también te está desadaptando a la situación. Entonces, cuando hablamos de trastornos de personalidad, vamos a explicar que son modelos característicos del pensamiento, de sentimientos y de relaciones interpersonales que son relativamente inflexibles y que producen graves alteraciones funcionales o sufrimiento subjetivo de la persona. Lo que les decía, ¿no?
todos están mal menos yo, ¿no? O sea, todos me odian, todos me envidian, entonces ya llega a ser un problema. Los comportamientos observados no son secundarios a otros trastornos mentales ni desencadenados por el consumo de sustancias. Y en la práctica clínica es difícil a menudo hacer esta distinción porque la alteración de la personalidad puede ser el primer signo de una enfermedad neurológica, endocrina u otra enfermedad médica grave, ¿no? Hay un estudio que decía que las personas que tienen trastornos de personalidad, o sea, una personalidad inflexible, rígida, que no tiende a cambiar y que genera desadaptación, eh, estas personas cuando tienen algún problema de tipo neurológico, y en el mañana vamos a avanzar delirium, normalmente tienden más fácil a hacer cuadros de delirium, ¿no? Entonces, las personalidades se dividen en tres grupos. El grupo A, que se llaman los solitarios o raros, el grupo B, que se llaman los inestables, y el grupo C, que se llaman los temerosos, ansiosos o miedosos, ¿no? Y en esta pregunta dice, ¿cuál creen, doctores, que es la respuesta? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir explicando los tres tipos de personalidad. El grupo A, dentro de este grupo están todas las personalidades donde normalmente tienen problemas específicos relacionados a adaptación. Hemos hablado en esquizofrenia que dentro de este grupo estaban paranoides, esquizoides, esquizotípicos, ¿no? Que eran personalidades que pueden, o en algún momento, bajo algún factor psicoestresante, pueden pasar de una personalidad a una esquizofrenia como tal, ¿no? Eso habíamos hablado en esquizofrenia. Entonces, normalmente este grupo de personas son personas ensimismadas, calladas, retraídas, que normalmente les importa poco o no les importa el tener amigos, ¿no? Entonces tienen un problema en la socialización, pero no es algo que les cause sufrimiento, ¿no? Y dentro del grupo paranoide también se llaman los raros, porque normalmente son personas muy desconfiadas, personas muy perspicaces, piensan que les quieren hacer daño, sospechan de otras personas, son muy desconfiados, ¿no? Entonces, esta desconfianza hace que ellos no tengan amigos por la misma razón de que son desconfiados, ¿no? Y en la personalidad, esa es la característica del paranoide. El esquizoide es una personalidad solitaria, rara, ensimismada, ¿no? Que no tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Sí, tiene ciertas características tipo autista, sí, y el esquizotípico son personas con pensamiento místico o mágico, ¿no? Son personas excéntricas, son personas que tienen creencias mágicas, creen en el tarot, en el horóscopo, creen en la brujería, ¿no? Y normalmente su vida está relacionado a esto, ¿no? Mucho, todo lo que les va pasando lo relacionan con cosas mágicas, ¿no? Entonces es como si me va bien en el examen es porque voy a aprender todos los días una vela o cosas así, ¿no? Y normalmente ellos quieren tener amigos, pero por esa excentricidad que ellos tienen, normalmente son rechazados, ¿no? Normalmente bueno, en nuestra población no es algo que sea tan raro el pensar en brujería, en ánimas, en que te han embrujado, en que no sé, y cosas así, pero digamos, en un país del primer mundo, escuchar estas cosas resultan pues no tan compartidas por la sociedad, ¿no? Y la respuesta era B. Estas personas tienen un abanico emocional y tienen y tienen buena actividad social, ¿no? ¿No? Decía, todas son características excepto, ¿no? Cuando hablamos del grupo B, primero vamos a explicar que es una personalidad inestable y aquí están cuatro personalidades, los antisociales, narcisistas, histriónicos y borderline, ¿no? A ver, lo que se acuerden de
cuando han rotado psiquiatría o psicología. Muy bien. ¿Alguien más? Ya. Algunos dicen A. Ya. La característica principal es que son impulsivos, ¿no? Otra característica es que son emocionalmente inestables, ¿no? Y que normalmente cada personalidad, bueno, tiene ciertas características, ¿no? Dentro del grupo B, como les decía, están estas cuatro personalidades que normalmente son excesivamente emocionales y tienen un comportamiento errático, ¿no? Alguna vez hemos tenido, yo creo que hemos chocado, hemos topado con personas inestables, ¿no? Que normalmente su carácter cambia en relación como el día, ¿no? Como el día paseño. Si está, puede haber sol, lluvia y todo, y es más o menos algo así, pueden estar tranquilos, luego enojados, luego hasta tener hasta una intención suicida, que son características propias, ¿no? A diferencia de el narcisista que se muestra seguro, que se muestra con ciertas características de tipo, es vanidoso, es una persona ambiciosa, es una persona que dependiendo, porque hay dos tipos de narcisistas, pueden ser personas que no importa como a quién pisar para yo sobresalir, ¿no? O sea, no me importa. Y hay otros que son, yo hago que las personas que estén a mi alrededor sobresalgan conmigo, ¿no? Entonces, esta característica puede definirlos. Además que, bueno, dentro de la personalidad narcisista, sabemos que son personas igual que los antisociales, sin empatía, ¿no? Son personas que pueden llegar a ser muy manipuladoras, ¿no? Y que pueden lograr que otras personas hagan lo que ellos quieran, ¿no? Entre algunas características de los antisociales es que son personas muy manipuladoras, ¿no? Muchas veces creemos que el antisocial, como escuchamos a veces en las noticias, es el que roba. Normalmente no es el que roba, es el que le manda a robar el antisocial, ¿no? Normalmente dentro de los antisociales son los que manejan grandes empresas, políticos, médicos. Dice que una característica para ser un buen cirujano es tener algunos rasgos, no digo un trastorno de personalidad, rasgos antisociales, porque normalmente el poder hacer el primer corte, no titubear, no tener miedo, son características que están relacionadas más con el tipo de personalidad, ¿no? Muchas veces el ansioso va a tener miedo, va a dudar, ¿no? Y además que si hay una complicación, la persona antisocial no se va a dejar llevar por las emociones y va a poder terminar de hacer un procedimiento y pensar con frialdad, ¿no? Mientras que una persona ansiosa probablemente la persona ansiosa va a empezar a dudar, ¿no? Y eso puede llegar a tener complicaciones. Y las personas histriónicas, que son personas llamativas, son personas que desde que ingresan llaman la atención, ¿no? Ríen fuerte, hablan fuerte, ¿no? Quieren llamar la atención, quieren ser el centro de charlas, de conversaciones, y si uno los como que no les presta atención, ellos se sienten ofendidos, pueden también hacer cosas en contra de nosotros por cómo ellos se sienten tratados, ¿no? Y la personalidad borderline, que es una personalidad muy inestable, normalmente es una personalidad que se da en mujeres, son muy autodestructivas, emocionalmente inestables, se dañan, se meten en relaciones que saben que las van a terminar lastimando, ¿no? A veces tienen además pueden tener conductas suicidas, ¿no? Consumen sustancias, pueden llegar a consumir, ¿no? Y hay antecedentes de violencia en la niña, sobre todo de abuso sexual, ¿no? Que genera una inestabilidad y la vida normalmente hasta que no se diagnostica y ellas no hacen un insight de lo que les sucede, normalmente es una vida muy complicada todo el tiempo, normalmente su vida gira alrededor de las parejas, ¿no? Entonces, y cuando no están con pareja, pues es como que el mundo se les derrumba.
Entonces ya son características que pues nos tienen que llamar la atención, ¿no? Entonces la respuesta era A, personas de comportamiento impulsivo. Y el grupo C, que son las últimas tres personalidades que les he mencionado al inicio, ¿se acuerdan cuáles eran? Los tipos miedosos, temerosos. Muy bien. Creo que solo hay una que está en la clase. ¿Alguien más? Muy bien. Son los dependientes, los obsesivos y los evitativos, ¿no? Normalmente dentro de esta personalidad, la característica más común es el miedo, ¿no? Normalmente cuando nosotros tenemos rasgos de personalidad ansiosa, los rasgos se van formando desde que somos niños. Y la característica de la personalidad es que tiene eh, tiene se, la personalidad se forma de dos características. Una es el temperamento, que son los rasgos con los que nacemos o la parte genética con la que nosotros tenemos una carga para tener ciertas características, como hay bebés llorones, bebés reilones, bebés que no se separan de la mamá, bebés que se pueden ir con cualquiera. Ya no se está hablando de un temperamento, hasta hay bebés renegones, ¿no? Y el carácter se va formando a través de nuestra historia de vida, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra percepción personal del mundo, de nuestra inteligencia. Todo eso, la personalidad se forma hasta los 23 años, que es cuando se madura el prefrontal. Entonces, lo que hablábamos en ansiedad, decíamos que muchas veces personas que ya tienen personalidades de tipo ansiosa, en un futuro probablemente van a ser cuadros de un trastorno de ansiedad, sobre todo en niños, ¿no? Niños que ya se muestran con ciertas características de ansiedad van a terminar en la vida adulta teniendo cuadros ansiosos, ¿no? Y normalmente cada personalidad tiene una característica, ¿no? La personalidad de tipo obsesiva son personas controladoras, perfeccionistas, ¿no? Que normalmente son rígidos, ¿no? Les gustan las cosas a su manera, si no es a su manera, ellos pueden repetir. Dentro de estas están ciertas características obsesivas, como ya hemos hablado, ¿no? Donde estos rasgos, cuando llegan a ser solo rasgos, normalmente eh, hace que muchos médicos, en nuestro caso, tenemos rasgos obsesivos, ¿no? Porque aprendemos a cumplir reglas, son personas que cumplen reglas, que se rigen a reglas, como nos han enseñado en nuestra formación, que si nosotros no cumplimos ciertas normas o cumplimos ciertas reglas hasta en un quirófano, podemos terminar, las consecuencias pueden ser graves. Entonces, normalmente, pues, estas características obsesivas que muchos médicos tienen, hace que ellos puedan cumplir las reglas, que se rijan en esto y pues llegan a ser muy eficientes dentro de su formación médica. Las personalidades dependientes son personas y esto de los médicos, pues es algo que podemos tener pacientes dependientes de nosotros, sí, que nos llaman todo el rato, que quieren preguntarnos, que si alguien se enferma ya quieren, ¿no? Todo el tiempo quieren como que les digan qué tienes que hacer, y ahora doctor, ¿qué hago? Y ahora doctor, ¿qué tomo? Y ahora doctor, ¿no? Pero a veces ni siquiera es que vengan a la consulta, sino quieren las respuestas por llamada, ¿no? Entonces llega a ser un problema, sí, ¿no? O que están preocupados, doctor, ¿cuándo va a salir de vacación? Porque yo no sé qué voy a hacer si usted no va a estar. No tienen ese tipo de características, ¿no? Y en las relaciones igual, ¿no? Son personas que les cuesta tomar decisiones, prefieren que otros tomen las decisiones por ellos, ¿no? Tienen que estar al lado de una persona para ellos sentirse bien, ¿no? Y dentro de la personalidad evitativa, que la característica es que ellos evitan cualquier situación que les pueda generar estrés, ¿no? Si le preguntan su opinión, trata de no decirla. Si le ofrecen un cargo donde él tenga que hacerse cargo y probablemente también mucha responsabilidad, evitan trabajo, evitan situaciones que les puede generar estrés, tratan de no meterse en peleas, ¿no? Entonces muchas veces se les cierran puertas por este tipo de características que ellos pueden tener.
¿no? Y la respuesta era sí. Normalmente los trastornos de personalidad no se medican. Normalmente los trastornos de personalidad se tratan con terapia, ¿no? Nosotros podemos ir diagnosticando, sí, ciertas características que nos llamen la atención de nuestros pacientes y que nos puedan llegar a generar algún problema, ¿no? Si en la internación de un paciente vemos un paciente muy demandante, que es el que está controlando las horas, que te dice, doctor, tenía que ponerme 8 en punto, y la enfermera ha venido y me ha puesto 8:15. Doctor, he visto las complicaciones de los medicamentos, he leído todo lo que usted me ha dado y usted no me ha explicado qué complicaciones puede tener. Entonces, normalmente sabes que ese paciente necesita un apoyo psicológico porque si algo no funciona bien en su tratamiento, lo que van a hacer es culpabilizar al médico, ¿no? Entonces, y si nosotros vemos que ya tiene ciertas características o histriónicas, ¿no? O de tipo obsesivas, que son personas muy complicadas cuando están enfermas, ¿no? O cuando ellos cumplen todo y no salen las cosas como estamos nosotros como médicos esperando, probablemente sí nos vamos a tener algún problema. Entonces sí hay que tener mucho más cuidado con este tipo de personas, ¿no? Normalmente el único trastorno de personalidad eh, que se puede, cuando llega a ser muy desadaptativo y genera conflictos a su alrededor, ¿no? Y la única que se medica y la única que se interna es el trastorno de personalidad borderline. ¿Por qué razón? Porque es una personalidad muy inestable, son personas muy impulsivas, son en personas emocionalmente inestables y pueden tener episodios micropsicóticos. ¿Qué significa eso? Que pueden creer que, me está mirando porque me debe odiar, debe estar haciendo esto porque me quiere hacer daño, ¿no? Entonces, los episodios micropsicóticos son más de tipo paranoide. Piensan que hay personas que les quieren dañar, que quieren hacerles daño, entonces, esto genera problemas problemas a futuro, ¿no? Y bueno, los antidepresivos a dosis bajas, los antipsicóticos se pueden utilizar en trastornos de personalidad del grupo A. En algunos casos sí, pero como les digo, la idea es cuando sospechamos que ese paciente está en un periodo donde puede pasar a un cuadro de esquizofrenia, ¿no? Lo que les decía la anterior vez, que los nuevos estudios que están saliendo dicen que cuando nosotros en la adolescencia, a los 12, 13 años, ya vamos notando ciertas características que nos llamen la atención para sospechar que ese paciente, más un antecedente familiar de que la familia hay antecedentes de esquizofrenia, y ya vemos ciertas características de tipo esquizotípica o esquizoide en una persona de esa edad, podemos empezar antipsicóticos a dosis baja para evitar que ese paciente debute con un cuadro de esquizofrenia, ¿no? Y en el grupo B, lo que les decía, que es la única personalidad que se médica, normalmente se utiliza reguladores del estado de ánimo, que nosotros son los anticonvulsivos, pero a una dosis más baja, como la lamotrigina, como la carbamazepina, como el ácido valproico, ¿no? En algunos casos, pues ya se está manejando el litio a dosis bajas, como 50 miligramos, para ir regulando un poco esta inestabilidad emocional que pueden tener estas pacientes, ¿no? Y el grupo C, que la idea es evitar que hagan un trastorno de ansiedad y que ya se trata con antidepresivos y ansiolíticos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de trastornos de la conducta, bueno, eso ha sido de personalidad lo que les decía que les quería explicar. Y cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, esta es una breve introducción de que quisiera que participen los que quieran participar, ¿no? Y me digan ustedes en esta escala en esta escala, cómo nosotros nos vemos, cómo ustedes se ven. Pónganse un número del 1 al 10 de cómo ustedes se ven cuando se ven al espejo, cómo normalmente ustedes se ven.
Algunos dicen 7, 6, 4. Ok. Ahora yo les pregunto, ¿cómo quisieran ser ustedes? Si tuvieran la oportunidad si tuvieran la oportunidad, ¿quiénes, cómo quisieran que sea su cuerpo? Ya. Las primeras, o sea, es cómo soy y cómo quisiera ser. Esa es la pregunta. ¿Cómo soy y cómo quisiera ser? Así más o menos quisiera que respondan, me veo como un 7, quisiera ser un 4, ¿no? Dice, soy un 4 y me gusta ser un 4, ¿no? Muchas veces, cuando he asistido a un taller de conducta alimentaria, nos han hecho hacer esta misma prueba, ¿no? Y decía, cómo nosotros, como personal de salud, como médicos, si no estamos conformes con nuestro cuerpo, o a veces también puede ser que nosotros nos veamos con cierta distorsión, ¿cómo podemos tratar a una paciente que tiene este problema? ¿No? Normalmente, dentro de lo que nuestra sociedad nos dice es que normalmente la delgadez es lo mejor, ¿no? Delgadez en nuestra sociedad significa salud. Delgadez en nuestra sociedad significa belleza. Delgadez en nuestra sociedad significa, em, también significa disciplina, ¿no? Quererse, ¿no? Muchas veces no se dan cuenta que puede haber muchos problemas detrás de cómo nosotros nos vemos. Entonces, partiendo tal vez de eso, podemos entender cómo si nosotros mismos, que no tenemos un problema de conducta alimentaria, y muy pocos creo que están conformes con su cuerpo, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hablar de conducta alimentaria si nosotros mismos puede ser que tengamos un problema que no estamos tratando? ¿Ok, doctores? Entonces, ya desde esa perspectiva, creo que todos nos tenemos que hacer un cierto autoanálisis para ver realmente cómo nosotros hablamos a nuestros pacientes, ¿no? Partimos del hecho de que en adolescentes y en niños nosotros no hablamos de cuerpo, ¿no? Y a veces por salud tenemos que tener mucho tino para ver cómo nosotros hablamos a nuestros pacientes, ¿no? Yo tengo una paciente con anorexia que después de casi 2 años estábamos logramos que la paciente aumente de peso y que ella se sienta mucho mejor con su cuerpo, y por azares del destino la tuvieron que operar de la rodilla, y cuando fue al traumatólogo a su control, el traumatólogo le dijo, oye, estás gorda, tú no puedes engordar, te va a hacer daño a tu rodilla, ¿no? Entonces solo ese comentario ha hecho que la paciente entre en crisis y nuevamente vuelva a retomar sus conductas restrictivas, ¿no? Entonces me daba ganas de llamarle al traumatólogo y decirle, ¿en qué siglo vive, doctor, no? Ya estamos en una nueva era, estamos con nuevas cosas y este tipo de comentarios pueden hacer mucho daño a las personas. Por eso les digo, hay que tener mucho tino cuando nosotros hablamos acerca del peso, ¿no? Y tal vez una de las preguntas más importantes es, ¿cómo se siente usted con su peso? ¿No? Solo haciendo esa pregunta nos apertura a que nosotros podamos entender cómo cómo nosotros podemos abordar a un paciente, porque puede ser que sea obeso y sí necesitamos decirle, señor, tiene que bajar de peso, pero la idea es explicarle desde, desde, desde el tema de salud, ¿no? Como el tema de que desde un índice de masa corporal, desde los riesgos que puede tener,
pero no usar adjetivos calificativos como está gordo o no se da cuenta cómo está, no se fija en un espejo, ¿no? Que son comentarios que muchas veces los médicos lo hacen, ¿no? Y, y piensan que es un chiste, pero no se dan cuenta que hay chistes que no son chistosos, son chistes que hieren a la persona que los está recibiendo, ¿no? Y ya desde eh, cuando nosotros hablamos de conducta alimentaria, vamos a hablar eh, de trastornos de alimentación y de consumo de alimentos que constituyen un grupo de problemas donde hay alteraciones de la alimentación. Los más conocidos que nosotros, o sea, lo que más conocemos es la bulimia y la anorexia, pero hay otros como la vigorexia, la ortorexia, que son nuevos diagnósticos de esas personas que todo el tiempo quieren comer solo cosas nutritivas, restringen todo lo que puede ser eh, cualquier otro tipo de alimentos procesados, altos en grasa, ¿no? Entonces, chatarra, lo que normalmente conocemos, o la ortorexia, que es las personas que solo se enfocan en su físico, ¿no? Así como mira mis músculos, ¿no? Y que pueden estar horas y horas en el gimnasio, pueden tomar suplementos para generar masa muscular, porque su mente solo está pensando en verse bien, ¿no? Llega a ser un problema, sí, cuando esto genera conflictos alrededor del entorno, ¿no? Según el DSM-5, ¿no? Están descritas la rumia, la pica, bueno, perdón, la rumia, la ortorexia, la vigorexia, la anorexia y la bulimia, ¿no? Perdón un minutito. Entonces, y, normalmente en el DSM-5 se definen por ser mutuamente excluyentes en un episodio particular con base en el conocimiento. A pesar de que son fenotípicamente similares, se refiere a la anorexia y la bulimia y que pueden diferir en su evolución, pronóstico e intervenciones terapéuticas, ¿no? En el DSM-4 había tres trastornos, que era el de evitación, el restricción de consumo de alimentos y la rumia y pica, ¿no? Clasificados algunos desde normalmente la rumia, la pica y los trastornos restrictivos que se dan en la niñez, ¿no? Hay muchos niños que no quieren comer verduras, ¿no? Y los papás les dejan, ¿no? O que cuando tú les das verduras, ellos empiezan a separar, aunque trates de ocultar, ¿no? O que no quieren comer carne, o que no quieren, o que evitan ciertos alimentos, ¿no? Y muchas veces en este tipo de comportamiento los papás también apoyan, ¿no? Es como, es que mi hija no come carne. O sea, señora, su hijo está con anemia severa y no está haciendo algún tipo de suplementación. Entonces, o que te digan, no come mi hijo verduras, pero le doy vitaminas porque no come verduras. Entonces, ese tipo de comportamiento es algo que se va dando desde que son pequeñitos, ¿no? Puede ser una característica del autismo, sí, pero hay niños que son eh, sensibles a ciertas texturas, a ciertos olores, a ciertos sabores que evitan, pero normalmente es algo que se puede trabajar, sí, se puede trabajar, pero como les digo, a veces es una conducta que los papás van permitiendo. Y en la actualidad se incluyen diagnósticos como las comilonas. ¿Por qué razón? Porque normalmente una persona obesa o una persona que tiene atracones, nosotras no lo enviamos a un servicio de psicología, ¿no? O sea, sos- creemos que es gordo porque quiere ser gordo, ¿no? Y no entendemos que hay un problema de fondo que hace que esa persona esté comiendo de más, ¿no? O que haya un cuadro de ansiedad que hace que tenga mucho más apetito y que la persona cuando está en episodios de ansiedad, empieza a comer o tener atracones, ¿no? O que hay muchas personas que comen cuando están tristes,
¿no? O cuando algo no les sale como quieren, yo creo que alguna vez alguno ha encontrado consuelo en la comida, ¿no? Entonces, cuando esto se vuelve como algo que genera un circuito en nuestro cerebro de recompensa, que la comida, obviamente, por los receptores que tiene, los receptores cannabinoides, ¿no? Genera placer. Entonces, nosotros normalmente eh, podemos entrar así una dependencia a comer en exceso, sí, y normalmente no se envía a un psicólogo. Los únicos que probablemente envían es los, eh, los cirujanos que hacen cirugía bariátrica, ¿no? Porque si el cerebro no cambia, si nuestro pensamiento no se modifica en cómo nosotros vemos la comida, ¿no? Entonces, por más dieta que hagas, vas a volver a lo mismo en algún momento. Vas a volver a comer en exceso y vas a volver al mismo circuito del que estás intentando salir. Y es lo que normalmente pasa. Las personas con obesidad a los 5 años, antes, si es que han bajado de peso y no mantienen su peso por 5 años, probablemente van a volver a ser obesos. ¿No? ¿Por qué? Porque la mente sigue siendo la mente de un obeso, que encuentra consuelo, que encuentra paz, que se siente bien, que puede como que un momento salir de sus problemas por comer, ¿no? Entonces todo eso tiene que ser visto por un servicio de psiquiatría. Entonces, esta modificación que se ha hecho en el DSM, el tema de las comilonas, esta es una idea para que ustedes como médicos especialistas a futuro puedan diagnosticar, puedan enviar a un servicio que corresponda para que los tratamientos que ustedes hagan no terminen en la nada, no terminen con recaídas, no terminen con que duró poco tiempo, no terminen con pacientes frustrados que ya no quieren saber de bajar de peso, que no quieren hacer su tratamiento de diabetes, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la pica, ¿no? Creo que se ve la pantalla, doctores. Sí, aquí se ve, doctora. Exactamente. Ya. Cuando nosotros hablamos de pica, tenemos que tener claro que es el comer cosas que no tienen un valor nutritivo, ¿no? Y normalmente cuando nosotros como médicos pensamos en pica, pensamos en un cuadros de anemia, ¿no? De algún problema que nosotros podemos tener en relación a esto que hace que algunos niños coman tierra, coman yeso, ¿no? Que son sustancias que supuestamente por la carga mineral que tienen, pues generan alguna satisfacción en la persona que lo hace, ¿no? Eh, entonces, normalmente, como les digo, eh, puede empezar en la infancia, en la niñez, y es el comer cosas no nutritivas durante un mes o más y que normalmente puede traer consecuencias en relación a nuestra salud, ¿no? Eh, y en términos generales, no es que haya una aversión específica hacia los alimentos, pero sí una preferencia por ingerir sustancias como yeso, almidón, jabón, papel o cenizas, ¿no? Una vez me llamaron a mí para un caso, para un niño que se comía tarros de Nivea, ¿no? O sea, la mamá no entendía cómo desaparecía su crema, ¿no? Hasta que un día lo vio a su niño comerse todo el frasco de crema Nivea, ¿no? Entonces, lo llevaron para que le hagan un lavado gástrico, ¿no? Entonces ahí la mamá dice, no, es que mi hijo no comió, no es este el único frasco, porque mi crema se acaba rápido. Entonces era algo que le agradaba al niño, la ingesta, ¿no? De este, de esta sustancia. Y para el diagnóstico se necesita descartar prácticamente culturalmente probadas y específicas y que comúnmente no son causadas por una deficiencia nutricional particular. Y el comienzo es más frecuente en la niñez, pero el trastorno aparece junto con otros cuadros psiquiátricos en adultos. Normalmente, cuadros de psiquiatría pueden estar relacionados con consumo, con comer cosas que no son saludables. Y se ha observado un vínculo
con el embarazo, pero el problema se diagnostica solo cuando el comportamiento agrava los riesgos médicos, ¿no? Entonces, muchas veces en nuestra cultura hay una tierrita, ¿no? Que se come, que se llama pasa, ¿no? Culturalmente es aceptable, además que se utiliza con fines. ¿Para qué se utiliza, doctores, la pasa? Aquí en el lado andino. ¿Alguien ha escuchado alguna vez? En los pueblitos nunca les han invitado a los que han hecho provincia con papa ¿Gastritis? para la gastritis, ¿no? Entonces, normalmente es culturalmente aceptable, no es algo que genera, no es algo que genera en nuestra población, no es algo que sea mal visto, ¿no? Y que normalmente lo utilizan para eh, como una sustancia, una base para disminuir la acidez del estómago, ¿no? Y la rumia, que es normalmente es un cuadro donde personas que no tienen trastornos del tubo digestivos ni perturbaciones médicas de otro índole, normalmente regurgitan la comida y la mastican y la mastican y la mastican, ¿no? Y a veces vuelven a tragarla o a veces también la escupen, ¿no? Y la conducta aparece típicamente todos los días y puede persistir por un mes, ¿no? Y son las secuelas frecuentes son pérdida de peso y desnutrición y la persona a veces intenta ocultar su comportamiento al cubrirse la boca o por evitación social, ¿no? Y en la lactancia el problema típicamente inicia entre los 3 a 12 meses y el comportamiento puede desaparecer espontáneamente, aunque en algunos casos al parecer puede ser repetitivo, ¿no? Hay personas que están mascando y luego vuelven a regurgitar la comida y la siguen masticando, como rumiar viene de las vacas, ¿no? Y todo el tiempo estar masticando, 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 ¿no? Entonces, es una conducta que puede llegar a ser un trastorno, sí, porque la persona al verse observada normalmente va a evitar cualquier situación donde pueda sentirse juzgada, ¿no? Entonces normalmente tienden a aislarse, tienden a ocultar lo que están haciendo. Y cuando hablábamos de trastornos de evitación o restricción, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que empieza a edad temprana, que normalmente empieza en la niñez, ¿no? Y que normalmente los niños pueden tener puede haber una pérdida de peso, puede haber una deficiencia nutricional, ¿no? Como les decía, dependencia a complementos nutricionales, lo que los papás hacen, porque normalmente yo les digo en estos casos, con el que hay que trabajar es con los papás, ¿no? Porque cuando los papás permiten que los niños empiecen a restringir alimentos, el problema no es el niño, el problema es el papá o los papás, ¿no? Que permiten o que encuentran soluciones para que los hijos dejen de comer, ¿no? Entonces, normalmente esto genera problemas, claro que sí, porque normalmente los papás a nivel social no salen de casa, evitan ir a reuniones, ¿por qué? Porque se van a sentir juzgados cuando el niño te diga, no quiero comer, a mí no me gusta esto, o sacarlo del plato, o escupir la comida. Entonces, por estas situaciones, los papás también van aislándose. Y normalmente, como les decía, en algunas culturas, ¿no? Y también desde una parte religiosa, muchas veces hay conductas restrictivas, pero hay conductas restrictivas a veces desde un tema religioso peligrosas, ¿no? Que a veces 2 o 3 días los tienen en ayuno y, y los tienen en oración y normalmente genera problemas, va a generar problemas a futuro, ¿no? Y el hecho de, ¿no? Y hay que descartar de que no hay alimentos, o sea, no es que yo quiera restringir porque estoy rodeada de comida, hay que ver, ¿no? Si en la casa hay comida y la persona restringe, entonces sabemos que es un problema, pero otra cosa es que no haya comida, ¿no? Y el problema debe distinguirse de la anorexia nerviosa, ¿por qué? Porque normalmente en la anorexia nosotros restringimos relacionando a cómo nosotros nos vemos,
Pero en este tipo de restricción, la restricción es porque no me gusta el sabor, la textura o algo que me hace restringir. Puedo comer otras cosas, solo es, digamos, que no me gusta la carne y no como carne. Entonces, sí, y tengo un cuadro anémico moderado a severo, no como mujer porque menstruo, porque pierdo sangre cada mes, ¿no? Entonces, y eso ya es un problema, ¿no? Y que normalmente no hay un factor emocional como tal que esté evitando que yo no coma. Y el trastorno por lo común comienza como les he dicho, desde que son pequeñitos, pero desde que son pequeñitos y pueden persistir toda la vida. Y el problema es igualmente prevalente en varones y mujeres y a menudo coexiste con ansiedad, trastornos de déficit cognitivo y de atención y situaciones de grandes tensiones familiares. Y también puede haber retraso en el desarrollo y déficit funcionales que pueden ser notables si el problema es de larga duración y pasa inadvertido, ¿no? Em, Tenía una colega que trabajaba todo el día, entonces no tenía tiempo para estar con su hijo y su hijo tenía problemas, o sea, tenía 2 años y él no quería comer. Lo único que él comía era papas y pollo Copacabana. Y su mamá todos los días iba a comprarle papas fritas y su pollo Copacabana, ¿no? Para que por lo menos coma algo. Porque la abuela que lo cuidaba en el día decía que no comía. Pero de alguna forma esto ha generado que el niño entre en una desnutrición severa y se interne en el hospital del niño, no siendo un problema grave. ¿Por qué razón? Porque la que tenía que cambiar y modificar con el apoyo de la nutricionista era la mamá, porque la mamá encontró la salida fácil y se quedó con la salida fácil para que su hijo coma, ¿no? No buscó ayuda y siendo personal de salud, ¿no? Entonces no es algo que esté fuera de nuestra realidad, doctores. Ahora, cuando hablamos de trastornos de conducta alimentaria, doctores, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? ¿Ok? Algunos dicen A, otros dicen B, otros dicen E. No, cuando nosotros hablamos de conducta alimentaria, lo que tenemos que tener claro es que hay muchos factores, no solo tiene que ver eh, cómo nosotros nos vemos físicamente, sino hay una característica psicológica y también hay ciertas características socioculturales que pueden ir afectando, ¿no? Porque muchas veces en el tema como les digo, el tema de hablar de cuerpos genera muchos conflictos, sobre todo en niños y adultos, ¿no? Normalmente las niñas que tienen trastornos de conducta, adolescentes que tienen trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Em, ¿No? Son niñas que normalmente han sufrido en algún momento algún tipo de comentario acerca de su cuerpo, ¿no? Entonces, la forma de sentirse bien cuando llegan es el ir restringiendo algunas cosas. Además que, como les decía, hay un carácter cultural, claro que sí, ¿no? Si nos damos cuenta, ahorita está muy de moda todo lo que es, eh, en mi época era más tal vez, yo ya soy mayor que ustedes, pero en mi época era mucho más lo que nosotros consumíamos en tema de televisión, redes, no sé, bueno, televisión en mi caso, todo lo que era americano, ¿no? Llegaba mucho en cantidad, pero ahora lo que llega y lo que mayormente ustedes probablemente conocen mucho más es eh, todo lo que nos llega de Asia, ¿no? Y normalmente, ¿cómo es la imagen de la mujer asiática? ¿Cómo es la imagen de la belleza que estamos recibiendo ahora?
Alguien que quiera súper delgadas, ¿no? Mientras más delgadas, ¿no? Entonces, normalmente, nosotros que ya somos adultos y que tenemos cierto criterio, podemos ver que eso no es parte de nuestra cultura, entendemos que eso son características tal vez típicas hasta de la población, de tipo la etnia como tal, pero en nuestras adolescentes, normalmente ellos ven como un parámetro para verse como, parte de formar su identidad, es compararse, ¿no? Y cuando mi cuerpo no es igual que el cuerpo de una coreana, entro en problemas. Además que nosotras, las mujeres que vivimos en la altura, pues tenemos el tórax como un proceso de adaptación. Nuestro tórax es mucho más ancho, entonces es bien complicado que nosotros tengamos el cuerpo que normalmente recibimos como el cuerpo que nosotros recibimos a través de la, de la, de las redes sociales, ¿no? Y es cierto, ¿no? Aquí ponían un comentario que cuando llega la ropa de Corea, ¿no? Una talla S acá es como un XXL, ¿no? Entonces, una ya se siente mal al ver una talla como esa, ¿no? Entonces dices, ¿qué ha pasado? ¿Por qué yo tengo esa talla, no? Entonces, la respuesta era la A, que son un grupo de complejo de entidades clínicas en las cuales existe un disturbio persistente en los hábitos alimentarios con múltiples implicaciones físicas, psíquicas y socioculturales, ¿no? La segunda decía problemas orgánicos, entonces esa ya estaba descartada. Y la otra decía con trastornos alimentarios debidos a lesiones del tubo digestivo. No es la característica de los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Dentro de este grupo tenemos lo que es la anorexia, la bulimia y otros trastornos que ya les he explicado, como la ortorexia y la vigorexia, ¿no? Normalmente en anorexia y bulimia, el 90% de los casos que vamos a ver normalmente se dan en mujeres. No significa que los hombres no sufran estos cuadros, ¿no? Pero el 90% se ve en mujeres. ¿A qué se denomina ortorexia? Les acabo de explicar, doctores. Ahora les voy a preguntar, ¿quién de ustedes tiene ortorexia? Viendo estos criterios, alguien que diga, sí, creo que sí tengo, o sí, creo que he visto algún paciente que tiene esto y no le he diagnosticado. ¿No? Entonces, la respuesta es todos, ¿no? Normalmente, dentro de la conducta alimentaria y la vigorexia que hemos dicho que probablemente la vigorexia es mucho más frecuente en varones, que es el estar atentos a nuestro cuerpo, ¿no? Cómo nos vemos, ¿no? Y más ejercicio, tener más definidos los músculos, tomar suplementos para generar más masa muscular, ¿no? Y restringir también nuestra dieta para vernos bien, ¿no? Entonces, esa es la vigorexia, ¿no? Ahora, esta pregunta, doctores, ¿cuál es la respuesta? Algunos dicen D, ¿no? Como todos los trastornos, como hemos visto en esquizofrenia, hay factores que predisponen, hay factores que precipitan y hay factores que mantienen la enfermedad, ¿no? Y lo que se ha visto en anorexia, doctores, es que normalmente los pacientes no tiene que ver el tema económico, ¿no? Ya que este problema se da principalmente en países del primer mundo,
¿no? O sea, no es que se dé en poblaciones normalmente que viven cierta pobreza, ¿no? Entonces, sí se ha visto que está relacionado entre los factores que puede haber, es multifactorial. Hay factores predisponentes, precipitantes de mantenimiento biológicos, psicológicos, familiares, socioculturales y entre todos ellos interactuando para que este problema persista, ¿no? ¿En qué sentido persiste? Muchas veces cuando vienen a la consulta y la paciente va mejorando, los papás dicen, hace un poco tiempo atrás, ¿no? Me decía los familiares de una paciente, ya está 2 años con usted, doctora, o sea, sí ha mejorado, pero hasta ahí y ahora parece como si se hubiera estancado. Yo les digo, por lo menos son 5 años de tratamiento. Si es que quieren ver que este problema, por lo menos la paciente logre superar ciertas ciertas situaciones, ciertas cosas que gatillan la anorexia como tal, ¿no? Porque vamos a ir viendo que muchos de las adolescentes o de las ya en edad adulta, cuando tú vives con anorexia, toda tu vida vas a vivir con anorexia, ¿no? Entonces, y una forma de castigarte o cuando estás estresado, cuando estás con ansiedad o tienes problemas, es volver a restringir comida, ¿no? Entonces no es un problema que no se llega a superar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de anorexia nerviosa, primero hay que hablar que la persona restringe su consumo calórico, ¿no? Baja la cantidad de alimentos, a veces hasta no comer todo el día, y que tienen un peso corporal, el peso corporal se desvía significativamente, ¿no? Del correspondiente a su edad, a su género, y a su salud y a su desarrollo. O si presenta miedo de aumentar de peso y el trastorno se acompaña de su imagen corporal, ¿no? Por más delgadas que ellas se vean, tú le preguntas, ¿y cómo tú te ves? Y te van a decir, doctora, yo estoy gorda, doctora, yo no me veo bien, yo siento que tengo que bajar de peso, que todavía no estoy en cómo quisiera verme, ¿no? Y ya están ya son piel y huesos las niñas, entonces normalmente tú sabes que ahí hay un dismorfismo corporal. Ellas tienen un problema de por cómo ellas se están viendo, ¿no? Y que normalmente se caracteriza aún más por diferencias entre quienes quieren lograr la pérdida ponderal predominante por restricción, consumo o por ejercicio excesivo, ¿no? Y para las personas que realizan comilonas seguidas de purgas que se autoinducen, ¿no? Normalmente la bulimia, la diferencia es que hay el vómito, ¿no? Pero en anorexia también puede haber vómito, pueden tener un atrago con vomitar, pueden usar enemas, laxantes o diuréticos, pero la característica en general es la restricción, ¿no? Esa es la característica. En bulimia pueden comer, pero vomitan, pero tienen un peso normal, mientras que anorexia normalmente el índice de masa corporal es bajo. Y la especificidad de los rasgos, dado que los individuos pueden transitar de un perfil a otro con el paso del tiempo. Puedes empezar con bulimia y vas a terminar con anorexia, ¿no? Y que es un problema complejo saber si la persona satisface el criterio primario, que es la pérdida de peso, y si es necesario individualizarlo, y que ello se realiza mediante una historia clínica adecuada, y que se tome peso y talla, y las guías internacionales que nosotros conocemos, el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, esta pregunta, doctores, algunos dicen B, muy bien, y la respuesta es una restricción calórica, ¿no? El miedo intenso a ganar peso y una distorsión de la imagen corporal. Esta otra pregunta, doctores. ¿No? Normalmente son niñas que ellas no se dan cuenta del problema y ahí está el problema de todo esto. Para ellas se ven bien, ¿no? O sea, ellas no notan ningún problema en relación a su peso, ¿no? Y como les decía, ellas quieren seguir bajando de peso. En México,
Aquí en Bolivia no he visto, bueno, no tenemos un centro específico para niños, pero en México a las niñas con anorexia que estaban ya en huesos, digamos, y se las interna para hacer un tratamiento, no quieren comer, o sea, siguen queriendo, no quieren comer, entonces lo que se hace es, lastimosamente, es fijarlas a la cama, ¿no? Sedarlas levemente y ponerle una sonda nasogástrica, ¿no? Y dejarles claro que hasta que ellas no coman, la sonda van a seguir en la cama fijadas y van a estar con alimentación por sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque probablemente si nosotros no controlamos este cuadro, estas niñas pueden morir no de la desnutrición, pueden morir de una neumonía, pueden morir de una gastroenteritis, ¿no? De las complicaciones que nos da la desnutrición como tal, ¿no? Y dentro de la epidemiología, lo que hablábamos, ¿no? Es más frecuente en mujeres, normalmente en relación al otro Harrison, al anterior Harrison, que decía que el 1% de las mujeres sufría de anorexia, ahora le está diciendo más a mujeres que varones, y que al parecer no, o sea, puede haber en países postindustrializados y urbanizados y que concurre con trastornos de ansiedad. Y las consecuencias médicas de la anorexia nerviosa duradera afectan múltiples órganos y sistemas y pueden amenazar la vida en casos de llegar a índices de masa corporal menores a 16, ¿no? Cuando el índice de masa corporal es menor a 16, es un criterio para internar a estas pacientes a un servicio de psiquiatría para que se vayan compensando algunas cosas que estén pasando con la paciente, pero al final va a tener que igual internarse en un servicio de psiquiatría. Y la respuesta, doctores, de esta pregunta. Muy bien. Muy bien. ¿No? Dentro de la etiología tenemos que hay factores de riesgo psicológicos, biológicos y culturales, ¿no? Dentro de estas tenemos tal vez algunas de las más importantes: el abuso sexual o físico en la infancia, antecedentes familiares de trastornos del estado de ánimo, que deben considerarse como influencias inespecíficas, ¿no? Además que son las personas como que sufren estos cuadros, normalmente tienen rasgos obsesivos, tienden a ser perfeccionistas, a verse bien, ¿no? Tratan de eh, sobresalir en relación a sus compañeras de su edad, ¿no? Que son características que nos llaman la atención. Y que al incrementar la reducción de peso se agrava el temor de volver a engordar. Entonces, bueno, tienen dietas mucho más restrictivas, se intensifican las aberraciones psicológicas, conductuales y médicas, ¿no? Muchas de estas pacientes comen una galleta al día cuando les duele la cabeza, o chupan un dulcecito cuando tienen algún dolor, o sea, cuando normalmente cefaleas por hipoglicemia. Entonces ellas aprenden a cómo ir controlando, ¿no? Ahora estas aberraciones que se llaman, hay grupos, doctores, donde te enseñan cómo ir restringiendo, qué cosas puedes hacer para que la familia no se dé cuenta, ¿no? Y muchas veces es como, ay, mi hijita está bajando de peso, qué bien, ¿no? Los papás no se dan cuenta, ¿no? Y lo último es que hay estudios recientes que han identificado alteraciones en los circuitos de la sensibilidad de recompensa y funciones directivas en la anorexia y perturbaciones intrínsecas en la corteza frontal y la regulación de captación interoceptiva por parte de la ínsula anterior, de la saciedad y del hambre, ¿no? Y sí, y dice que aún siguen siendo puntos controvertidos los datos neuroquímicos que incluyen la participación de la grelina. Nosotros sabemos que la grelina es una sustancia que se crea en el estómago y que está relacionada con la saciedad, ¿no?
Entonces también se forma del tejido adiposo, entonces, perdón, y normalmente estas pacientes restringen, ¿no? Entonces se ha relacionado un poco con esta sustancia. Esta es pregunta, doctores, ¿cuál es la respuesta? Ok, muy bien, doctores. Dentro de las manifestaciones clínicas de la anorexia, tenemos que normalmente se da en la fase media o en la fase final de la adolescencia y en ocasiones el trastorno se desarrolla al comienzo de la pubertad, antes de la menarquia, pero en ocasiones raras comienza después de los 40 años, ¿no? Muchas de las pacientes que cuando hacemos la entrevista, ellas mencionan que no quieren dejar de ser niñas, entonces no quieren ver el desarrollo de el desarrollo relacionado a la ansiedad, que es eh, el ensanchamiento de caderas, la formación de mamas, ¿no? Entonces hay un factor relacionado a esto, ¿no? Y también desde un punto psicoanalítico, no se ha relacionado con un rechazo. Hay un rechazo o hay desde un punto psicoanalítico se dice que estas niñas guardan un secreto del padre, ¿no? Algo que han visto, algo que les ha generado algún malestar, ¿no? Pero como les digo, eso es más psicoanalítico. Y las personas con anorexia, a pesar de tener un peso menor al ideal, sienten un miedo irracional a engordar, ¿no? Y también presentan distorsión de su imagen corporal. Entonces, muchas veces, si ustedes, digamos, a una paciente con anorexia quieren que suba de peso sin un seguimiento psicológico, lo único que van a hacer es que la paciente tenga recaídas, porque el problema está en la mente, en cómo ellas se ven. Entonces, ustedes pueden darle toda la comida, ponerle sonda, como les comentaba y todo, pero si no trabajan en la parte cómo ellas se ven, la no aceptación del cuerpo, esta paciente no va a salir de ese circuito, va a aumentar de peso y va a entrar en crisis, en crisis, en crisis, y va a volver a restringir más y más y más y más. Entonces, parte de la terapia es explicar cuáles son los efectos secundarios de que ella esté en ese estado, ¿no? Una vez escuchaba a una paciente, doctora, tengo el mejor colesterol que ha debido ver. Tenía 30 de colesterol. Y ella decía, doctora, ve, estoy muy bien. Y yo le decía, no, no estás bien, porque el colesterol es la sustancia con la que se generan hormonas en nuestro cuerpo, porque el colesterol también ayuda en la mielinización de tu cerebro, ¿no? Entonces, la idea de que algunos crean que tener los triglicéridos y todo así, pero súper bajo, lo único que están haciendo es dañar otras funciones de su cuerpo, ¿no? Y dentro de la anorexia, tenemos que es más frecuente en mujeres, la prevalencia, este cuadro es del anterior Harrison, es el 4%, la disminución importante del peso. Otra característica es que las pacientes dejan de menstruar porque entran en un estado de desnutrición, pueden tener periodos de comilona, sí. Y dentro de las características hay el lanugo, la crocianosis, edema, bradicardia, hipotensión, hipertrofia de las glándulas salivales, vaciamiento gástrico lento, estreñimiento, aumento de las enzimas hepáticas, anemia, leucopenia, y dentro de los electrolitos, hiponatremia, hipofosmatemia, hipomagnesemia, pueden tener hipoglicemias, estrógenos y testosterona bajo, lo que les acabo de explicar, ¿no? Tirosina, tirosina normal o baja, luego LH y FSH bajas, aumento del cortisol y la osteopenia, ¿no? O sea, el restringir comida, sabemos que nos va a generar bastantes problemas, ¿no? Y ya hemos visto, dentro de los físicos, tenemos el estreñimiento, bradicardia, hipotensión o hipotermia, y un vellito que no sale, con lo que nacen los bebés, que es el anubo, ¿no? Pueden tener también alopecia, ¿no? Además que normalmente tienen acrocianosis de los dedos, normalmente no regulan bien la temperatura estas niñas, ¿no? Y es por la restricción que tienen. Aquí, doctores, ¿cuál es la respuesta correcta?
Muy bien. Manifestaciones cutáneas y reproductivas en anorexia. Muy bien, doctores. ¿No? Y dentro de las anomalías de laboratorio, eso quiero que tengan claro, doctores, ¿no? Se interna una paciente con anorexia y vemos una hipopotasemia, ¿no? Y una hipopotasemia de 2, y lo primero que queremos hacer es compensar, ¿no? Así está totalmente prohibido. Recuerden, doctores, está prohibido. Normalmente se compensa por vía oral el potasio, ¿no? Con algún jarabe de potasio. ¿Por qué razón? Porque normalmente esta paciente, por el periodo que ha estado en anorexia, normalmente el cuerpo ha encontrado mecanismos para compensar las restricciones o las fallas que ha empezado a tener el cuerpo. Entonces, cuando nosotros queremos subirles el potasio de golpe a estas pacientitas, que ya sabemos que es un cuadro crónico, lo único que vamos a hacer es producirle alteraciones cardíacas, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado, doctores, con pacientes con anorexia que nos den hipopotasemia. ¿Cuál es la respuesta correcta? Normalmente estas hipopotasiemias también están relacionadas a la purga, ¿no? Unos dicen C, otros dicen B. ¿Cómo es, doctores? Muy bien. Y dentro de los trastornos endocrinos, pues lo que más nos va a llamar la atención es la menorrea, ¿no? Son pacientes que tienen amenorrea de origen hipotalámico y que tienen disminución de la hormona gonadotrofina, y los niveles de estrógeno también están disminuidos en mujeres y testosterona en varones, ¿no? Y los efectos endocrinos comprenden hipogonadismo, resistencia a la hormona de crecimiento e hipercortisolemia. Y la osteoporosis constituye un elemento de preocupación por largo tiempo, ¿no? Lo que les contaba de mi paciente, que le han tenido que operar su rodilla, que ha sido por la osteoporosis que ella ya tenía, ¿no? Entonces, a pesar de eso, hay algo que en estas jovencitas que parece que el juicio se les nubla el juicio, que por más que se estén muriendo, por más que ellas no se dan cuenta de lo que están causando. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta acá, doctores? Muy bien. ¿Y esta? Osteopetrosis, a los que han puesto C. Muy bien. Osteoporosis, ¿no? Y dentro de los trastornos endocrinos ya hemos visto el tema del cortisol, las hormonas, la tirotoxina y la T4 libre, la triiodotironina, que es baja, y la hormona estimulante de tiroides, la TSH, es normal o a veces está parcialmente suprimida, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto, doctores? Porque muchas veces el tema es que mejorando la alimentación, y tal vez desde esa parte se puede abordar un poco el tema, es decirles que si ellas consigan con esa conducta, probablemente van a tener problemas de fertilidad a futuro, ¿no? Entonces, a veces solo con eso logramos que las pacientes vuelvan, ¿no? Y la idea es primero que si regulamos la alimentación, tendría que volver de forma natural el tema de la menstruación, pero después de cierto tiempo de esperar, de unos 3 meses que la paciente no menstrua, hay que pensar y ya que ha regulado su alimentación, hay que pensar probablemente en utilizar algún suplemento, que son normalmente los endocrinólogos utilizan anticonceptivos, ¿no? Para ir regulando este tema hormonal. Y que el diagnóstico de anorexia nerviosa se basa en la presencia de ciertas características, ¿no? Entonces, cuando hablamos de anorexia, primero es la renuencia a mantener el peso o a subir de peso, a pesar de que saben que están con un índice de masa corporal bajo, el miedo intenso a aumentar de peso,
¿no? La idea de la imagen deformada, o sea, cómo ellas se ven, que nosotros le llamamos dismorfismo corporal, y la amenorrea, ¿no? Esos son los 4 criterios para, para diagnosticar anorexia. Y el tratamiento, normalmente el tratamiento para la anorexia es el apoyo terapéutico que se les brinda a los pacientes, y normalmente desde un punto, tal vez ustedes como médicos, es hablar de las complicaciones de lo que puede generar este problema futuro, ¿no? Porque ese es el tema con las adolescentes, ¿no? Que ellas no piensan en el daño que están causando a su cuerpo. Y el tratamiento normalmente está relacionado al peso. Como les decía, índices de masa corporal menores a 16 son pacientes graves que tienen que internarse en un servicio de medicina interna o de psiquiatría para recibir el apoyo, porque probablemente he visto pacientes con un índice de masa corporal de 13, una paciente con índice de masa corporal de 11 que estaba en terapia intensiva, ¿no? Que era piel y huesos, pero la paciente no entendía, ¿no? Que tenía que comer, ¿no? Entonces, normalmente estas pacientes pueden llegar hasta ese punto por no, por no comer, ¿no? O sea, hay una irracionalidad en el pensamiento. Yo lo que les digo es un problema bien frustrante. Tratar a una paciente con anorexia desde un punto psiquiátrico es súper frustrante, porque necesita mucho trabajo, mucho apoyo, ¿no? Va a haber muchas recaídas, va a tratar de ya no venir a la consulta, y probablemente el apoyo más importante que podemos tener es la familia, ¿no? Si es que la familia hace un seguimiento y hace un apoyo y hace una contención, pues estas pacientes, y lo que yo les digo siempre es que sean inteligentes, ¿no? Si hay un factor de inteligencia que nos pueda ayudar en la recuperación de la paciente, pero si vemos que la inteligencia está limitada o es al límite o es baja, pues este problema va a ser para toda su vida, ¿no? Entonces, ¿qué se interna? También cuando hay ideación suicidia, cuando hay abuso de estimulantes, ¿no? Hay pacientes que igual utilizan medicamentos, ¿no? Como las anfetaminas, la anfetermina, que utilizan para bajar de peso. Y el tratamiento es el restablecimiento de la nutrición por vía oral, y que normalmente da buenos resultados, recurrir a otros métodos parenterales, como les comentaba, ¿no? Y la idea es subir de peso, pero con el apoyo terapéutico, ¿no? O sea, si ustedes quieren pueden hacer ustedes que suba 1, 2, 3 kilos en una semana o en 2 semanas, pero la paciente va a entrar en crisis, porque la idea es cómo ella se ve. Entonces, cuando ella sienta que está comiendo en exceso, va a volver a restringir. Entonces, normalmente se tiene por mes que subir solo hasta 400 gramos, doctores, de peso, para que la paciente se sienta tranquila con la subida de peso, ¿no? Y el tratamiento psiquiátrico es normalmente, se necesita de apoyo emocional, y en segundo lugar, el paciente debe aprender a no su, basar su autoestima en un peso inapropiadamente bajo, ¿no? Y que normalmente es el trabajo que se realiza en el tipo de terapia mantra, ¿no? Que es en el Mowgli anorexia nerviosa, el tratamiento para adultos, que es un tipo de terapia cognitiva, en la que los pacientes están enfocados es una terapia cognitiva enfocada en los trastornos de alimentación, que tiene efectividad demostrada y que se utiliza con contingencias conductuales estrictas si la pérdida de peso adquiere características graves, ¿no? Normalmente la evolución es variable, y normalmente puede ser que solo haya un episodio en la vida, pero normalmente es una enfermedad crónica, y van a tener crisis repetitivas, ¿no? Y que la mortalidad por anorexia es de 5.1 por 1000 personas, y constituye el trastorno más frecuente en problemas psiquiátricos, sobre todo en adolescentes, y que ninguna intervención farmacológica como tal resulta
resulta buena, a no ser que se trate en la depresión o la ansiedad que pueden estar coexistiendo, y que el aumento de peso, como les decía, se hace por semanas o por meses, viendo las características de la paciente, entre 225 a 400 gramos por semana, para evitar el tema de la realimentación. Y muchas personas pueden remitir el cuadro después de 5 años con tratamiento. Entonces, ¿cuál es la respuesta, doctores, de esta pregunta? Muy bien. ¿Y la mortalidad sin tratamiento en la anorexia de cuánto es, doctores? Es bastante alta, ¿no, doctores? Si se dan cuenta, 5 en 1000 son muchos. ¿Y las terapias psicológicas con evidencia en anorexia en adultos es? En Santa Cruz, en La Paz, ya hay centros específicos para tratar el tema de anorexia, cosa que antes no había, ¿no? Entonces ya no es que mm, y muchos de estos centros no sirven para internar a pacientes, ¿no? Tal vez de forma particular, ojalá en algún momento sea para todo el público, ¿no? Normalmente el síndrome de realimentación es cuando hay una alteración metabólica que se produce como resultado de la restitución de la nutrición en personas que están en desnutrición severa, ¿no? O metabólicamente estresados, y que normalmente puede producir algunos síntomas a nivel cardíaco, arritmias, hipotensión, no puede producir síndrome de Korsakov, delirios, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado para evitar este problema. Y la respuesta era C. Y la terapia es mantra. Entre los factores predisponentes, cosas que predisponen a que aparezca este problema, ¿cuál creen que es? Muy bien, doctores. Y entre factores que pueden precipitar la enfermedad, muy bien, doctores. Y entre los de mantenimiento, los que hacen que la persona no salga de este problema. Alguna vez he escuchado a alguna paciente que me decía, doctora, mis papás iban a divorciar y desde que yo me he enfermado, ellos están pensando solo en mí y ya no han hablado nada de su divorcio, ¿no? Entonces, ¿llegan a ser distractores? Claro que sí, ¿no? Para problemas familiares y todo eso. Entonces, el paciente dice, entonces, ¿para qué me sano si por lo menos mis papás siguen juntos, ¿no? Entonces, llegan a ser problemas psicológicos graves, ¿no? No aceptación de este tipo de cosas en los jóvenes. Muy bien. Y entre los factores socioculturales, nos dicen E, D. ¿Ustedes creen que hay profesiones de riesgo que hacen que las mujeres sean delgadas?
Algunos dicen E, otros dicen D. Claro, el modelaje. El modelaje, doctora. Sí, hay Eh, también las aeromosas, ¿no? la Después, actuación. sí, bailarinas de ballet, bailarinas, ¿no? Profesionales, azafatas, ¿no? Que sí son profesiones de riesgo para entrar en este tipo de problemas, ¿no? Entonces la respuesta es todos, ¿no? En un criterio diagnóstico para anorexia, menos de ¿cuál creen que tiene que ser el índice de masa corporal? Muy bien. Muy bien, doctores. ¿Y cambios sanguíneos que se dan en la anorexia nerviosa excepto? Esta es una pescadita. La hiperpotasemia, sí hay un aumento del nitrógeno ureico en sangre, ¿verdad? Hiperpotasemia. En relación a la anorexia, ¿cuánto es la mortalidad? Otra vez, en otra forma, la misma pregunta. Ok, muy bien. Muy bien, doctores. Ahora, cuando hablamos de bulimia, que esto es un poquito más corto, ¿no? Primero hay que explicar que la prevalencia permanente, van a ver aquí abajo en la tablita que es la del, que a mí las tablas para mí son más, me sirven mejor para aprender, ¿no? Mi cerebro me trabaja mejor con tablas, pero sí se las he puesto, pero acá en el Harrison actual nos dice que el 2% ha subido, ¿no? La prevalencia en mujeres es de casi el 2% y la proporción entre varones y mujeres es de 10-1. Y el trastorno inicia por lo común en la adolescencia y a veces persiste por varios años. Y que solo al 10 al 15% de los casos puede, puede empezar como bulimia y terminar en anorexia, ¿no? Entonces, la prevalencia en relación a lo que les comentaba que esta tablita es del anterior Harrison, es ahora el 2%. Dentro de las manifestaciones clínicas, se describe a personas que comienzan periodos repetitivos y frecuentes, cuando por lo menos una vez por semana, durante 3 meses de comilonas, o sea que lo que nosotros llamamos atracón, ¿no? Comen en exceso y normalmente se sienten mal con la cantidad de comida que han comido y normalmente lo que ellos hacen es purgarse, ¿no? Pueden tener purgas autoinducidas, pueden usar enemas, laxantes o hacer ejercicio excesivo para no aumentar de peso, ¿no? Y la comilona se define como el consumo de alimentos en un lapso particular, por lo común de menos de 2 horas, ¿no? Normalmente la idea del atracón es comer en exceso todo lo que encuentres, porque no sientes que algo te llega a saciarte, y cuando pasa ese tiempo es como la culpa, ¿no? Viene la culpa de por qué he comido tanto y el castigo, ¿no? Entonces, en bulimia, nosotros, como nos hemos sentido culpable, podemos utilizar cualquiera de estos métodos para no subir de peso. Pero en la comilona o en el tema de obesidad, nosotros no utilizamos ninguno de estos tipos de métodos para bajar de peso, ¿no? Y normalmente, como ocurre en la anorexia nerviosa, se perciben perturbaciones de la imagen corporal y son el elemento promotor del comportamiento. Pero a diferencia de la anorexia, las personas tienen un peso normal o un poco de sobrepeso y típicamente la persona describe pérdida de control, se avergüenza de sus actos y suele comentar que los episodios son desencadenados por sentimientos de autoestima negativa o sobre tensiones sociales, ¿no? Normalmente están asociados a un estado emocional, ¿no? Entonces, para los signos diagnósticos de bulimia tenemos el acceso recurrente al consumo desenfrenado de alimentos, un comportamiento inapropiado y recurrente para compensar la comilona, que son vómitos, purgas autoinducidas, y que normalmente el
el consumo desenfrenado de alimentos y del comportamiento compensatorio inapropiado se da por mínimo de 2 semanas y durante el promedio de 3 meses. Y hay una preocupación obsesiva por la silueta y el peso corporal, ¿no? Y a ver, esta pregunta, doctores, en bulimia nerviosa, creo que esta ya hemos hecho, ¿no? Pero vuélvanla a responder. muy bien, doctores, para los que están. ¿Y el peso típico en bulimia cómo es? Muy bien, doctores. ¿Y disparadores y vivencia de bulimia cómo es, doctores? Ok. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que normalmente empieza en la adolescencia o a principios de la edad adulta y durante una dieta o poco después a menudo se acompaña de depresión, y la alimentación calórica autoimpuesta supone aumento del hambre y sobrealimentación, ¿no? Restringo, siento hambre y me doy el atracón. Y para no engordar, la paciente se produce vómitos o toma laxantes o diuréticos, ¿no? Y dentro de las manifestaciones clínicas tenemos los vómitos, como ya hemos dicho, ¿no? Además, eh, puede estar asociado a síntomas de ansiedad y de depresión, ¿no? Y en las manifestaciones clínicas, normalmente el paciente llega a un punto que él ya no necesita un estímulo, ¿no? Como hemos visto en la otra imagen, que a veces tenemos que generar el vómito, autoinduciéndolo, no sé, metiendo el cepillo de dientes, una cuchara a la boca, pero llega un punto en que ellos, sin hacer el estímulo, ya pueden vomitar, ¿no? Y a veces comen un poco y ya vomitan, ¿no? Entonces, cuando ya ellos ya ven que ya esto se está poniendo grave, en este sentido, muchas veces ya buscan ayuda, ¿no? Y a menudo pueden tomar grandes cantidades de laxantes. ¿Por qué razón? Porque ya no tiene el mismo efecto que tenía a un inicio cuando ellas lo utilizaban. Entonces, mientras más crónico es el cuadro, probablemente van a utilizar muchas otras cosas más para laxarse, ¿no? Y lo que hacen es alterar su sistema digestivo, ¿no? Tienen problemas de estreñimiento, ¿no? Si no toman laxantes, ellos no pueden entrar al baño. Y los vómitos normalmente lo que hacen es el ácido gástrico va a dañar el esmalte de nuestros dientes y que puede terminar en astillamiento y erosión, ¿no? Y que el vómito repetido pueda causar alcalosis, mientras que el abuso de laxantes puede asociarse a una ligera acidosis metabólica. ¿Cuál es la respuesta, doctores? Normalmente las glándulas parótidas, los conductos de las glándulas parótidas terminan lesionándose por el ácido, el ácido estomacal que termina dañándolas. Entonces, como un efecto inflamatorio, se da el crecimiento de las parótidas, ¿no? Y el diagnóstico, ya hemos dicho cuáles son los signos, entonces ya sabemos cómo se hace el diagnóstico. Y el pronóstico normalmente de bulimia es más favorable que de anorexia. La mortalidad es mucho más baja, es 50% de los pacientes se recupera por completo en un lapso de 10 años y muy pocos progresan de bulimia a anorexia. Y el tratamiento normalmente está centrado en la terapia cognitivo-conductual. Acá sí se puede utilizar algunos antidepresivos,
¿no? Como los ISRS que están indicados, pero la terapia en realidad es lo que más les ayuda y obviamente el manejo también es multidisciplinario por las complicaciones que puede quedar por el tema de la purga. Y el tratamiento eficaz en bulimia, doctores, ¿cuál es? Muy bien, doctores. ¿Y la bulimia nerviosa qué es? Algunos dicen A, otros dicen D. Y la bulimia nerviosa describe periodos repetitivos y frecuentes de comilonas, normalmente tienen comportamientos compensadores y dentro de los comportamientos compensadores también puede estar el exceso de ejercicio, ¿no? Para no aumentar de peso. Entonces la respuesta correcta era todos. ¿A qué se denomina atracón? ¿Cuál es la respuesta, doctores? Entonces, la característica del atracón es la ingesta en un corto tiempo, en un periodo de una cantidad superior que la mayoría de las personas pueden ingerir de comida y que la sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimentos, por ejemplo, una sensación de no parar de comer o no poder controlar el tipo de comida, es una característica del atracón y que los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al menos 2 a 3, por lo menos 2 veces a la semana por 3 meses y la autoevaluación está exageradamente influido por el peso y la silueta corporal. Entonces la respuesta correcta era A. En relación a la bulimia nerviosa, doctores, muy bien. Entonces, normalmente son desencadenados por sobretensiones, autoestima, la prevalencia, hemos dicho que ha aumentado y el trastorno inicia por lo común en la adolescencia, ¿no? Y el 10 al 15% de los casos va a transicionar a anorexia. La respuesta correcta era todos. Ay, mira, esta pregunta se saltó. Era el diagnóstico diferencial de la bulimia nerviosa es tumores, hipotiroidismo, diabetes y enfermedad de Addison, ¿no? La diabetes ya sabemos que también pueden tener aumento del apetito, ¿no? Pero ahí no hay una distorsión del cuerpo, ¿no? No es que ellos se vean, no quieran estar flacos, digamos, ¿no? Y con esto acabamos, doctores. Cuando hablamos de comilonas, tenemos que explicar que normalmente es el consumo excesivo de alimentos como se da en la bulimia nerviosa, pero en este no hay comportamientos compensatorios. Normalmente solo viene el atracón y ya, ¿no? Entonces, obviamente, como no hay estos mecanismos compensatorios, la persona va a aumentar de peso, ¿no? Igual se da en cortos tiempos, ¿no? Y que normalmente otros signos son similares o incluyen la angustia por el comportamiento y la experiencia de perder el control que culmina en el consumo más rápido de mayores cantidades de alimentos de los que se pretendía comer cuando no se tenía hambre. Como les decía, está relacionado eh, a, a situaciones emocionales que hacen que la persona encuentre satisfacción o genere algún tipo de sensación agradable o como les decía, el comer como consuelo, como para aliviar ciertos síntomas, ¿no? Y que la prevalencia a los 12 meses es más en mujeres
y que hay una proporción mucho menor, la prevalencia a los 12 meses en mujeres es de 1.6 y hay una proporción mucho menor de mujeres en relación a varones, que es en el caso de la bulimia nerviosa. No sé, aquí es más frecuente en varones que en mujeres el tema de los atracones, ¿no? Y son escasos los conocimientos en cuanto a la evolución del trastorno. Como les decía, sí hay, en el Harrison dice esto, que no hay mucho, pero en realidad ahora sí ya se está relacionado mucho entre obesidad y el tema de la salud mental, ¿no? Como si nosotros no cambiamos lo que les decía, el cerebro de una persona, perdón que lo diga así, el cerebro de una persona gorda, por más que le esté flaco, probablemente va a volver a recaer después de un tratamiento tal vez para bajar de peso, porque el tema es cómo él relaciona la comida, cómo él se siente cuando come. Entonces, si eso es lo que nosotros no tratamos, esta persona va a tener recaídas, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta, doctores, en esta pregunta? Muy bien, doctores. Y la respuesta correcta es B. Y acá lean bien la pregunta, doctores. Muy bien. Muy bien, doctores. Bueno, con esa pregunta hemos acabado todo el tema de conducta alimentaria, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta, lo que les comentaba un poco es cómo nosotros nos vemos, ¿no? Cómo nosotros nos vemos y cómo realmente nosotros podemos juzgar otros cuerpos entendiendo que tal vez muchos de nosotros tengamos este problema en la distorsión de cómo o la idealización que nosotros o hasta la sociedad nos impone acerca de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la idea, doctores, es muy fuera del tema del examen. Estamos en una nueva era, hay que tener mucho cuidado. No es que hay una generación de cristal, sino son cosas que antes eh, pasaban, pero no se las tomaba en cuenta, ¿no? Entonces, parte también de la investigación y todo eso ha permitido darnos cuenta cómo emocionalmente hay muchas cosas que nos pueden ir afectando, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, no se habla de cuerpos, doctores, no se juzga cuerpos, hay que tener mucho cuidado cuando hablemos con niños y adolescentes y cuidar mucho nuestras palabras, porque para ellos quedan y se quedan y a futuro pueden generar problemas tan graves que pueden terminar con su vida, ¿no? Porque entrar en un tema de anorexia es, como les comentaba, tenía una paciente con un índice de masa corporal de 13 que quería seguir restringiendo, o sea, ya estaba en terapia intensiva, ella no se daba cuenta de la gravedad de su cuadro, ¿no? Entonces, la idea es vivir con la conciencia tranquila de que como médicos estamos evitando, evitando que